Continuemos observando cómo realizar la configuración de la encuesta. En este tutorial veremos cómo adicionar las preguntas a una encuesta y cómo realizar la administración de las mismas. En el primer video tutorial habíamos configurado una encuesta con la cual vamos a continuar trabajando. Para poder administrar o asignarle las preguntas, yo voy a hacer uso del botón que se encuentra al lado de la encuesta que se denomina preguntas. En esta página encontramos todas las preguntas que de una u otra manera se han creado para las diferentes encuestas de la institución. Recordemos que una de las ventajas que tiene el aplicativo es que nos permite reciclar o reutilizar preguntas que ya se han creado para otras encuestas. Yo previamente en el video tutorial pasado había creado unas preguntas las cuales voy a comenzar a utilizar para esta encuesta. Debido a que la cantidad de preguntas que existen dentro de la base de datos es bastante, observen que acá tenemos más de 10 páginas que contienen preguntas, entonces voy a hacer uso de la opción de búsqueda. Con la opción de búsqueda tenemos dos formas de realizar la búsqueda, valga la redundancia, y es por medio de categoría o por medio del texto de la pregunta. Yo había creado una categoría, la cual denominé categoría tutorial, entonces ingreso el texto para la búsqueda, aquí seleccionaría la que es categoría, recuerden que cuando ingresamos esas preguntas yo las adicioné en esa categoría que habíamos creado y listo. Observen que cuando yo le doy clic en el botón filtrar o selecciono la lista desplegable, automáticamente me va a mostrar todas las preguntas que pertenecen en este caso a la categoría. Si por el contrario yo lo que deseo es realizar una búsqueda de una pregunta que contenga un texto, por decir algo, yo voy a buscar todas las preguntas que en su texto tengan nombre, entonces selecciono aquí la opción pregunta, le doy clic en filtrar y observen que me aparecen todas las preguntas que en su texto tienen la opción de nombre. Vamos a regresar entonces a la búsqueda que teníamos previamente. Perfecto, entonces acá tenemos todas las preguntas que yo había creado previamente. Observen que en la parte superior solo me aparecen los botones, pero ahora nos vamos a dar cuenta que cuando yo comience a adicionar las preguntas, estas nos van a aparecer en la parte superior. Antes de comenzar a adicionar las preguntas, quiero mostrarles algunos iconos que tiene cada una de las preguntas. Observen que el primer icono que tenemos de derecha a izquierda es la papelera de reciclaje. Con este entonces podemos nosotros eliminar la pregunta. Esta opción, al igual que con las encuestas, solo la podemos eliminar o solo más bien nos aparece la papelera de reciclaje si nosotros no hemos utilizado esta pregunta en alguna otra encuesta y las personas no han dado aún respuesta a una de estas preguntas. Si ya existe alguna respuesta con alguna pregunta con respuestas, no nos va a aparecer esta opción. El siguiente icono que encontramos, el del centro, es una hojita con un lápiz. Este nos permite realizar modificaciones a la pregunta. Y el último que tenemos de derecha a izquierda, que es una hojita con una flechita verde, es el que nos permite adicionar la pregunta a la encuesta. Entonces, para adicionarlo, yo simplemente voy a dar clic en ese botón y observen cómo en la parte superior se me adiciona la pregunta. Voy a adicionar otra de las preguntas y listo. Miren, aquí ya he adicionado 3 preguntas más. Si ustedes por error adicionan alguna pregunta que ya exista, el sistema automáticamente valida si esa pregunta ya está y no se las vuelve a adicionar. Esto para evitar que una pregunta aparezca más de una vez en una encuesta. Luego de que tengamos las preguntas adicionadas a nuestra encuesta, vamos a comenzar a administrarlas. En la parte superior, como les había mencionado, nos aparecen
entonces todas las preguntas que pertenecen a nuestra encuesta. Aquí vamos a encontrar algunas opciones que podemos modificar. La primera que tenemos sería el orden. Con esta nosotros determinamos cuál pregunta va a ser la primera, la segunda y así sucesivamente. Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, que esta va a ser la primera pregunta, que esta va a ser la segunda, que esta es la tercera y esta es la cuarta. Luego de que haga esos cambios, debo de darle guardar cambio, listas seleccionados. Observemos que entonces acá nos aparecen las preguntas en el orden que habíamos definido. La segunda opción que podemos modificar es el campo de obligatorio. Por acá determinamos cuáles preguntas las personas deben de contestar y cuáles no. Por defecto, todas las preguntas quedan en estado obligatorio, pero si en algún momento queremos cambiarlo, simplemente damos clic en no y guardamos nuevamente la opción. La otra opción que encontramos es la papelera de reciclaje. Esto lo que hace es eliminar la lista de la encuesta. Hay que tener en cuenta que esta papelera de reciclaje o esta eliminación es diferente a la de la parte inferior. ¿Por qué? Porque esta no elimina definitivamente la pregunta, solamente la retira de nuestra encuesta. Otra opción que en este momento encontramos deshabilitado es la de paginación. Cuando yo configuré la encuesta, recuerdan que por allá había una opción de paginación y nosotros seleccionamos que no. Yo voy a ir a activarla y vamos a ver los resultados para que veamos cómo realizar esta configuración. Para eso entonces vamos a darle clic en volver a las evaluaciones. Aquí buscamos nuestra encuesta y le vamos a dar clic en el botón editar. Esta es la configuración que habíamos realizado previamente, entonces acá en la parte de paginación le voy a dar clic en sí y vamos a la parte inferior y nuevamente guardamos la encuesta. Acá volvemos y entramos a la opción de preguntas y observen entonces que ya la opción de paginación se nos ha habilitado. Yo entonces voy a configurar esta encuesta para que estas dos preguntas me aparezcan en otra página y les voy a decir que esta es la 1 y esta es la 2 y guardamos nuevamente. Bueno, luego de esto entonces nosotros también podemos seguir insertando más preguntas. Yo voy a ingresar todas las preguntas que teníamos previamente configuradas para que veamos los resultados de la encuesta. Bueno, entonces aquí yo ya he adicionado todas las preguntas que tenía de la categoría. Observen cómo automáticamente entonces se fueron adicionando todas a la página número 1 y también fueron tomando unos números automáticamente. Yo voy a cambiar algunas de ellas. Vamos a decirle por ejemplo que estas las voy a configurar en la página 3. Perdón, aquí me equivoqué. Estas en la página 4. Entonces observen que nosotros podemos tener diferentes páginas con las diferentes preguntas. Es más, no es necesario ingresarlas pues obviamente en orden. Yo por ejemplo acá puedo decirle que esta va a estar en la 2 y que va a ser la pregunta 5 y así sucesivamente. Yo voy guardando las preguntas. Lo otro que quería mostrarles es que acá entonces nos aparecen de a 10 preguntas y observen que también nos pagina o nos muestra dividido la cantidad de preguntas. Entonces, antes de pasar a la siguiente página donde se encuentran las preguntas, debo primero de guardar esta página para que me acepte los cambios del orden. Entonces guardamos y ahora sí me puedo pasar para la página 2. Acá entonces miren que encontramos las otras preguntas. En este caso pues solamente son 2 preguntas más. Esto también se ve reflejado en la lista de las preguntas de la parte inferior. Observen cómo en este caso tenemos 2 páginas de pregunta. Entonces yo para pasar entre páginas simplemente doy clic en el número que quiero ver. Lo otro entonces que podemos hacer, como les mencionaba, era eliminar las preguntas de la encuesta. Entonces simplemente lo que hacemos es coger y darle clic en la papelera de reciclaje.
Así la pregunta se elimina de la encuesta, pero no se elimina de la base de datos de preguntas. Usted puede realizar la modificación de las preguntas siempre y cuando no esté ya alguna respuesta a su encuesta. Es decir, recuerde que ya habíamos visto en otro video tutorial que esta opción de preguntas, este botón, solo nos aparece mientras no existan respuestas de la encuesta. Cuando ya exista al menos una respuesta, este botón se nos deshabilita. Esto para permitir la integridad en el momento de ver los informes.